transformado a sí mismos en personajes del estudio Ghibli gracias a una página que ha convertido las miles de horas de perfeccionamiento de un arte en un entretenimiento de algunos segundos. 5 litros de agua por imagen, dicen, como si los servidores de las ya muchas compañías de inteligencia artificial, al recibir la petición de una imagen, sorbieran exactamente 5 litros para enfriar sus servidores. Ni tanto que ahogue al santo, ni tanto que no lo moje. Es verdad que las compañías tecnológicas utilizan agua para enfriar servidores que realizan actividades que a nadie le hacían falta. Claro, pero 5 litros por imagen es, por donde se vea, desinformación. Información es que 5 litros de agua es lo que puede llevar a gastar producir 1 litro de cerveza. Y eso es verdad, pero por supuesto, nadie se da de golpes de pecho enfrente de una cervecería, porque la cerveza no está en el ojo público a cosas en las que no deberíamos gastarla, como por ejemplo, enfriar los servidores de una compañía de inteligencia artificial. Día cero. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saludo a su amigo Salvador Rontera Obanel. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar del beneficiario controlador. Y quiero recordarles que esta es una emisión más de Consultorio Fiscal que lo vamos a estar haciendo a través del 860 de Radio UNAM y por las plataformas FCA UNAM Oficial, Mirador Universitario de la UAED y en YouTube. Si nos quieren llamar y hacernos preguntas sobre el tema, vamos a tener un gran especialista, alguien que se la sabe de todas en materia fiscal, y podemos hacer las preguntas que seguramente las va a responder y las va a responder de manera correcta. Y si no, el SAT lo va a corregir para que la respuesta sea correcta. El teléfono en el que nos pueden llamar es el 55 36 89 89 o el 800 505 26 88. Y antes de presentarles a mi gran invitado del día de hoy, alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo como amigo y como profesional, como persona, vamos a nuestra primera pausa y a nuestro informativo de En Pocas Palabras. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Radio UNAM. Lo más relevante en pocas palabras. 27 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el acuerdo por el que se establece cómo se aplican los estímulos fiscales a gasolina menor a 91 octavos y diésel, exclusivamente para los sectores pesquero y agropecuario, durante el mes de junio de 2025, mismo en el que los porcentajes de dichos estímulos fiscales aplicables indican que no se otorgará ningún descuento fiscal. 30 de mayo. El comisario europeo de Comercio
afirmó que la Unión Europea sigue plenamente comprometida en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para evitar la implementación de los aranceles, confirmando la búsqueda desesperada de la Unión Europea por evitar una escalada arancelaria con dicho país, ya que desataría una crisis comercial de consecuencias imprevisibles entre los dos aliados tradicionales. 1 de junio. Felipe Vallejo, director de la firma Bitso, dio a conocer que el flujo de remesas que llegan a México a través de su plataforma de intercambio de criptomonedas aumentó el 51% con una cifra de $6.500 millones, es decir, $2.200 millones superiores a los ingresados en el año anterior. El incremento se debe a la adopción de soluciones basadas en criptomonedas por parte de empresas remesadoras, las cuales buscan mayor eficiencia, velocidad y menores costos en sus operaciones. No olvides que debes presentar tus declaraciones bimestrales, mayo-junio, antes del 31 de julio. Para ayudarte a declarar, el gobierno puso a disposición gratuita la aplicación Mis Cuentas, donde fácilmente se pueden presentar declaraciones y registrar todas las operaciones contables necesarias para hacerlas, así como practicar con su simulador. De igual forma, si tienes adeudos fiscales, el programa Regularización Fiscal 2025 del SAT ofrece facilidades para el pago de adeudos, incluyendo reducción de multas y recargos. Fuente: Sistema de Administración Tributaria, SAT. Lo más relevante en pocas palabras. Bien, después de escuchar estas noticias, déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Es alguien que no necesita presentación, es alguien ya muy conocido por todos ustedes. Es el padre de los impuestos en México, el maestro Baltasar Feregrino Paredes. Mi querido Baltasar, si me pongo a leer tu currículum, no se me va el programa y no termino, pero eres 100% hecho en CEU. En CEU, todo, 51 años de profesor universitario. 51 años de profesor universitario. Tú ya eras profesor universitario y yo todavía no nacía. ¡Ay, de veras! Pero qué grato de verdad estar dando clases, levantando gente. Los niños de mi facultad, de nuestra facultad, tienen hambre del conocimiento, déjame decirte. Sí. Son ambiciosos porque quieren llegar a ser y a tener. Así es. Sí, son como decía el gobierno anterior, tenían un término el sexenio anterior para las personas que querían mejorar, superarse. Sí, ya me acuerdo. Ya sabes, sí, aspiracionistas. Son aspiracionistas, pero todo el mundo tiene que ser aspiracionista y aspirar a hacer algo mejor en la vida. Yo creo que sí. Las vivencias que he tenido en Cuba son tristes, muy tristes. Entonces la gente está dañada porque no te ambiciona llegar a ser y llegar a tener. No, que me den. Pero ya no hay quien pueda dar. No, y aquí tenemos, a Dios gracias, y en la UNAM mucha gente aspiracionista. Sí. Mucha gente que tiene sed de conocimiento. Pero bien, Baltasar, vamos a platicar el día de hoy de un tema que poca gente le ha dado importancia y que creo que es de vital importancia para las personas morales, ¿no? ¿Qué es un beneficiario controlador? Si nos pudieras platicar empezando por ahí. Mira, un beneficiario controlador, como su nombre lo dice, es alguien que está en la persona moral, que controla la actividad, ya sea a través del capital, ya sea a través de la dirección, ya sea que él nombre personas que van a dirigir la empresa. Estamos hablando de beneficiario controlador. Y luego que a su vez él sea el controlador. Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, déjame decirte que hay una entidad muy chismosa, que es la OCDE. Sí, bastante chismosa. Yo había clasificado como chismosos a los bancos, a los notarios, pero creo que esta rebasó por mucho, porque nos dice, primero quisiera decirte que es la OCDE. Es una organización para la cooperación y el desarrollo económico de una organización internacional fundada en 1961 y hoy por lo pronto son 37 miembros de la OCDE. Parte de que el mundo o la Tierra tiene alrededor de 200 países. 205, depende la fuente que estés tomando, pero al final
La media es que serían 200. ¿De dónde aprendí esto? De los comentarios de un mundial de fútbol. Mira lo que deja un mundial de fútbol, siempre hay que aprender algo. Entonces, en este contexto, solamente somos 37 los miembros de la OCDE, y la OCDE está de alguna forma muy preocupada por el lavado de dinero. Todo esto del lavado de dinero, del dinero sucio que haya entrado a la empresa, y resulta que la OCDE, quien es una estudiosa de estos temas, dice es que mucho dinero de delincuentes entra a través de las empresas de las personas En morales. esos 37 países. De esos 37 países. Entonces les dice, no nos dice a México específicamente, a los 37 miembros, tienen que tener mucho cuidado con esto. Es más, ahí les va una propuesta de, digamos, disposiciones que tienen que aplicar en sus leyes fiscales, y a cada país la adecúa a su publicación. Entonces, esto que debió haber nacido por el año 2014, bueno, ya está viejo. Es una obligación, que las multas son fatales, de verdad, ahorita te platico, pero por lo pronto es una obligación que no tienes que entregar. Es una obligación que no tienes que entregar. Exacto. Es como la contabilidad, la debes de tener. No, pero la contabilidad sí la La entregas. En la mes a mes tienes que mandar tu balanza de comprobación. Sí, pero no mandas las pólizas. No. Nada más mandas la nada más balanza. mandas balanzas, pero con eso es suficiente. Yo te digo que dentro de las obligaciones de beneficiario controlador, tienes que tener la información del que tú decidas de beneficiario controlador. Y es tan disperso todo este concepto, que si yo te dijera que el patrón, el que tiene mayor posición accionaria en la empresa, pues es el papas fritas, es el beneficiario controlador, porque además es el que se autoda su sueldo. Se autoda unos premios, se autoda el reembolso de gasolina, como lo vivimos constantemente, el que se autoda la compra de un coche, el que se autoda dividendos. Claro. Entonces, todos estos conceptos que de beneficiario controlador, nosotros tenemos que tener los datos de ese beneficiario controlador. Para ser puntual, si alguien quisiera saber qué es con exactitud un beneficiario controlador, el artículo 32B cuáter. A ver, va de nuevo, el cuate. El cuáter. Así se dice. 30, con Q. Con Q. Cuáter. El 32B cuáter del Código Fiscal. Del Código Fiscal de la Federación. Te dice muy puntualmente qué debes de entender. Me dice, para los efectos de este código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que... Ojo, no es nada más una persona física. Puede ser un grupo de personas. Un grupo, correcto. A lo mejor tú y yo somos accionistas de Liverpool. Pero yo tengo 50 acciones y tú tienes 200. ¿Eso nos hace controladores de Liverpool? Obtienes la calidad de que tú puedes designar a los directores, a designar cuál es la estrategia de ventas, cuál es bla, bla, bla. Si tenemos esa capacidad, ya somos chiflamos. Beneficiarios controladores. Somos beneficiarios pero controladores. Con 50 y 200 acciones no creo que ni tú ni yo tengamos capacidad de tomar esas decisiones en Liverpool. Entonces, ¿qué pasaría si tengo esas 50 o 200 acciones? No le importas al SAT. En el aspecto referente a Liverpool. A Liverpool. Pero si por otro lado tú tienes una empresa que su posición accionaria son 3 millones de pesos, y tú tienes el 95% de esa posición accionaria, tienes que integrar los datos. Ahí sí le va a interesar al SAT, a Salvador Rotter, respecto de esa empresa. Correcto. ¿De dónde sacó Salvador Rotter ese dinero para integrarlo a la empresa? Claro. Ahora, la reflexión primero me dice, el 32B cuáter es el que me marca el concepto, porque de entrada es la obtención de un beneficio.
Si eres de las personas que te llevas la mayor participación de dividendos, pues entonces eres un beneficiario controlador. Por supuesto. Entonces, pero hay tanto escrito alrededor, mi querido contador Salvador Rotter, déjame decirte que puede llevar a la confusión. Claro que lleva a la confusión, la redacción está muy amplia, pero también en algunos puntos de una redacción que se puede prestar a confusión. Sí, y los que escriben, los que he leído para esta plática, chispas, me hacen con mi mente más dispersa, me confunden mucho. Pero es que no leíste el artículo de Alma Fernanda Rotter Zárraga y de Salvador Rotter. ¿En la revista Consultorio Fiscal? ¿Hay alguna otra? Tienes razón, tienes toda la razón, pero prometo leerlo porque se presta mucho a confusión. Sí, claro, se presta mucho a confusión. También en este mismo artículo me habla de que debe tener control de la persona moral. Este concepto de control, chismas. A ver, Baltasar, quiero entenderte. Tú eres el dueño de la empresa. Sí. Y me dijiste, Salvador, ponte a trabajar y tú vas a ser el administrador. Yo no soy accionista. ¿Tú no eres accionista? No. Pero el que decide en la empresa soy yo. Sí, entonces seríamos los dos beneficiarios controladores. Aunque yo no sea accionista. Aunque no seas accionista, porque tú lo que tienes es el ejercicio del control. Entonces por eso se llama beneficiario controlador. Mira, o sea, está buscando al beneficiario y al que controla. Así es. Entonces, la OCDE, muy preocupada, que sigo hablando de la OCDE, Ajá. pero no me dejas terminar. ¿Por qué es relevante el tema fiscal? Me dice, porque impulsa mecanismos como el intercambio internacional de información tributaria, combaten la evasión fiscal internacional, promueven la transparencia financiera, y México es miembro de la OCDE desde 1994. Es cuando nos subieron, que por ahí se decía que el entonces presidente Salinas nos subió al Club de los Ricos. Es correcto, andábamos con toda esa posición. Ajá. Y posicionados. Hoy te puedo decir, y si tú me puedes preguntar, oye, ¿y seguimos en esa circunstancia? No, este ejercicio, 2025, si bien nos va, vamos a terminar con 0 de crecimiento. Pero el 26 vamos a crecer. Ya está pronosticado también que probablemente crezcamos 1.4, cuando ya sabes quién proponía que íbamos a crecer un 4% anual. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores habían crecido en promedio un 2.5. No, bueno, Entonces sí estamos con problemas. Estamos con problemas, pero somos una de las principales economías del país. Dentro de las 10 más grandes del mundo. Claro. Eso sí hay que destacar. Ya habría que modificar el grupo de los 7 por el grupo de los 10 para que pudiéramos entrar. Ese ya es otro tema. Ya es otro tema, pero hablemos de beneficiario controlador. Esto me estás diciendo que viene de la OCDE, entonces no lo tengo que entregar, pero entonces quiero suponer, estoy maquiavelando un poco, y dime si estoy pensando bien o a lo mejor estoy saliéndome del huacal, pero podría ser que el gobierno francés quisiera saber, Baltasar Feregrino, de qué empresas es accionista. Es correcto, y le puede pedir información al SAT, y le dice el gobierno francés a través de la OCDE al SAT, oye, mándame la información de Baltasar Feregrino, y en ese momento, con fundamento en nuestras reglas, resolución miscelánea para ser puntual, la 28122. O sea, te la sabes tan así que es que tú la dictaste. Pero son 1205 reglas en este momento, Salvador. ¿Y a qué hora has tenido tiempo de dictar tanto, Baltasar? Ay, no, es que hay tanta información a través de la ley. Déjame contarte que son alrededor de 240, 250 artículos.
¿Difíciles de leer? Sí. Debiste haber leído primero a Nietzsche, segundo debiste haber entendido a Arthur Conan Doyle de las novelas de Sherlock Holmes para entender la lógica. Pero también debiste haber leído probablemente a Steven Spielberg o probablemente a Alfred Hitchcock para poder saber de qué se trata la trama. Alfred Hitchcock, porque me va a romper el osito Bimbo con el susto que estoy leyendo. Sobre todo cuando lleguemos a las multas. Ahí Alfred Hitchcock va a salir. Ahí sí serían fatales las multas, pero déjame. Es una película de eso, ¿no? De Stephen King. De Stephen King. Sí. Bueno, él escribió no sé si 20 o 25 novelas. 1408 o eso. Sí, no, pero todas terminan en terrible. Hay una novela así que no puedo olvidarla. El proceso. Se llama El proceso. Frank Kafka. Pues sí. de Frank Kafka, en donde yo la leí en un viaje que tenía que ir a Argentina, a la Universidad de Argentina, representando a la Universidad de México. Entonces, el vuelo, sin nada, corto, pero me eché la novela, terminé llorando, porque a él lo acusan sin determinarle su pecado. Ajá. Entonces, ese es el tipo de SAT que estamos viviendo en estos momentos, porque te manda una carta de invitación y, chava, déjame decirte que no sabes ni de qué, pero ¿por qué me mandas esta carta de invitación? Pues porque el gobierno francés pidió información tuya, Baltasar. Sí, y él me va a pedir todas las reglas que vienen en la 28122, que son 22 fracciones. O sea, son 22 documentos o información que tienes que tener actualizada del beneficiario controlador. Pero además, si me permites, me quiero ir al 32B ter, que te dice que tiene que ser información fidedigna, completa y actualizada. Correcto. 3 términos: fidedigna, completa y actualizada. ¿Y cómo vamos a lograr lo fidedigno? Sí, porque yo te puedo decir, yo te puedo decir, oye, Baltasar, eres el beneficiario controlador del patito infeliz SADCB, igual que Salvador Rotter. Uh-huh. Quiero que me des información fidedigna. Y vamos a empezar con esa lista. Sí, que viene, repito, en la regla 28122. No la tienes que entregar a nadie. La vas a conservar por si acaso el SAT te pide información. Mándame la información del beneficiario controlador. Ok. Para que nuestro público radioescucha más o menos se pueda ir dando cuenta de la importancia de esto, porque además tiene más de 10 años que se debió haber armado. Correcto, sí. Y todavía llegas a algunas empresas y les preguntas que si tienen el expediente y te dicen que no. ¿Que no? No. Además el patrón se enoja. Sí, porque le empiezas a pedir información personal. Sí, y es personal realmente. ¿De dónde estás? ¿Cómo te llaman? ¿Tienes algún apodo? ¿Cómo te decían? El tuercas. El tuercas. Sí. Ese dato tiene que estar en el expediente. Correcto. Oye, y si durante mi vida he tenido 10 apodos y diferentes gentes me dicen... Bueno, tendrás que anotar, decirme qué apodos te decían. A mí, por ejemplo, en la secundaria, que te de platicar, que fui un niño nerd. En algo nos pareció. Me decían Olaf. Porque empecé a usar lentes en secundaria y era un tecolote muy estudioso que siempre traía un libro bajo el brazo y con lentes. Sí. Entonces, ese era mi apodo. Y lo tendré que decir si yo fuera beneficiario controlador de alguna empresa. A mí en la universidad me decían Tacho. Y tengo, nunca supe, pero tengo una tía a quien le mandó un caluroso saludo en Tijuana, que es la Tacha. Entonces siempre que nos vemos somos los tachos. Oh. No, pero esta información, amigos, desde luego que la tenemos que tener lista porque nos dan 15 días para poderla llevar. Y podemos pedir una ampliación de plazo de otros 10 días, pero plenamente justificado. Pero si tú eres el beneficiario controlador, mi querido Salvador Rotter, yo voy a tener que fotocopiar esta regla y empezar a preguntarte, como por ejemplo, tus nombres y apellidos completos,
sí, como están en el acta constitutiva y tu acta de nacimiento. Te tengo que pedir tu alias, justamente. O los alias. O los Ahora alias. Me estoy acordando del de secundaria, me decían Beethoven, porque me peinaba yo igualito, me parecía yo mucho a Beethoven. La caricatura del perrito o del pianista. El pianista. Sí, maravilloso haber compuesto la novena. Sí, ¿a sordo? ¿Sordo? No, bueno, pues, yo creo que por eso me decían por sordo. Sí, no, pero bueno. Venía maravilloso. Entonces yo necesito que me des tu sexo. Ah, Chihuahua. No, dime que espérame, déjame terminar, Salvador. Explícate bien, por favor. Que me digas qué sexo tienes. Porque hoy puede haber 3, 4 sexos distintos. ¿Sí? LGBTQ más. Espérame tantito, creo que existe el masculino, el femenino. Hay otro que no le gustan los hombres ni las mujeres, si alguien nos ayuda. ¿Es el asexual? No, ahorita me viene el que no binario y... Binario, no binario. El no binario. No binario. O sea, hay un mundo, pero entonces sí, tengo que ponerlo. Tienes que ponerlo en su el caso. Expediente. Correcto, okay. sí. Pero también, esa es información confidencial, Baltasar. Pero el SAT lo necesita. ¿Y qué le importa a Francia? No sé, a lo mejor tienes un amante en Francia y él fue el que te traspasó el dinero y tú eres un prestanombre. Ándale. Entonces, ¿quién es el beneficiario controlador? Probablemente el amante que dejó este beneficiario controlador en Francia. En la torre. Entonces, ese tipo de circunstancias es lo que está buscando justamente el SAT. Tienes que proporcionarme el país de origen y nacionalidad. Yo no tengo la menor duda que naciste en México, pero pudiste haber adoptado otra nacionalidad. Y tengo que poner las dos nacionalidades. Y tienes que poner las dos nacionalidades. Lo volteamos a ver con los jugadores de fútbol. Sí, claro. Que adoptan una nacionalidad, no sé, este jugador que es el mejor anotando goles, uno grandote, ¿Jiménez? Portugués. Portugués, se me fue el nombre. Uh-huh. Entonces, él tiene, yo creo que 2 o 3 nacionalidades. Sí. Y entonces tendrá, si él forma parte de una empresa, pues tendrá que proporcionar sus nacionalidades. Tu CURP o equivalente. En México sabemos que nos acaban de cambiar la constancia de opinión de cumplimiento. Oh, está horrible, man. A mí no me gustó. No me gustó, me gustaba más la anterior. Ya, a mí sí. Entonces, sí, está muy cuadriculada. Está muy de contador. Muy cuadrada. Muy cuadrada la opinión de cumplimiento. Sí. Pero me tengo que quejar, la página del SAT. Llevamos 2 días de no poder presentar una DIUT. Sí, se queda ahí volviéndose loca. ¿Sabes cómo la bauticé cuando se queda volviéndose loca? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es la novia tóxica. Seguramente. Te voy a decir por qué. Porque cuando hace eso, en la computadora en la que estoy, abro un juego y reacciona. No le gusta que no la estés contemplando. Cuando te distraes en otra cosa, como un juego, reacciona. Ahí les paso el tip. Es absurdo lo que dices. Pero me está funcionando y se lo he pasado a mucha gente y me ha dicho, Salvador, sí lo hace. Platicaba yo con unas gentes del SAT y les decía, es que la página es la novia tóxica. ¿Por qué? Por esto. No puede ser sí. No, pues mira, que lo voy a hacer un poquito por complacerte, porque ya lo hice con 3 plataformas y no he logrado todavía. No, abre en tu computadora cuando estés y empiece a pensar. Sí. Abre en la computadora un juego, okay, el que quieras. Y en cuanto empieces a jugar, reacciona. Necesito también, me va a pedir la clave y el registro federal de contribuyente. Me va a pedir también los datos de contacto, como puede ser un correo electrónico. ¿Mi celular? El de tu celular, claro, tu número telefónico, tu domicilio particular y domicilio fiscal. Fíjate, Baltasar, que aquí quiero rememorar a un gran fiscalista, en paz descanse, quien me enseñó a trabajar, bueno, aparte de ti. Gracias. Quien me enseñó fiscal, don Javier Barroso Degollado, en paz descanse. Cómo no. Un tipazo.
Y ¿sabes cuál fue mi primer regaño? Yo trabajaba con él, fui su aprendiz. Cuando me dijo que llenara yo una declaración, un formato de declaración anual, y que pusiera yo los datos que me pedía, y puse el teléfono de la empresa o del contribuyente, y me dijo: no, Salvador, el teléfono no se pone, no ha sido, ni será un dato fiscal. No lo es, pero aquí me está pidiendo todos los datos de contacto, como puede ser el correo electrónico, y dice, y números telefónicos. Claro, pero además para tramitar tu firma electrónica te piden un número telefónico. Un número telefónico, y tiene sentido. Entonces, don Javier, donde estés, ¿qué crees? Te equivocaste. Lo que pasa es que, mira, yo creo que uno observa las cosas en unas ciertas circunstancias. En un cierto tiempo. En un cierto tiempo, sí. Hay un filósofo que no puedo dejar de mencionarlo, José Ortega y Gasset, que hablaba el hombre y sus circunstancias. Sí. Un hombre tan creativo que creó el periódico El País. Escribió, junto con otras gentes, el mejor libro de cocina española. Bueno, y ya que estás hablando del mejor libro de cocina española, ¿qué te parece si vamos a una pausa a escuchar el anuncio de la mejor revista de fiscal que existe en el medio? Me late. Adelante, por favor. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 859, correspondiente a la primera quincena de junio de 2025. Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como primer artículo encontramos el que nos ofrece Juan Carlos Victorio Domínguez, sobre la distribución de los dividendos para remunerar a los socios o accionistas de una sociedad, exponiendo y ejemplificando los aspectos legales y fiscales más relevantes a tener en consideración. Por su parte, Mario Francisco Eligio Hernández presenta un estudio del test de fondo sobre forma, criterio recientemente emitido por el Semanario Judicial de la Federación, analizando sus puntos más destacados y algunos un tanto contradictorios. Mientras que Humberto Cruz Hernández aborda el tema de la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet y la resolución jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este tema. Además, encontraremos otros artículos más, como un comparativo 2024-2025 de la Resolución de Facilidades Administrativas, en sus títulos 3 y 4, o de la inteligencia artificial, el Plan BEPS y la fiscalización internacional, de la actualización para la aplicación del estímulo de regularización fiscal en el portal del SAT, el acuerdo por el que se determinan la circunscripción territorial y las secciones aduaneras, la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2025, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 859 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Bien, regresamos. Y yo te preguntaría, mi querido Baltasar, si tú quieres tener material al día, material de temas de moda, temas como este de beneficiario controlador y estar al día, ¿a qué revista te suscribirías? Por supuesto que a Consultorio Fiscal, cuyo nombre fue creado por tu servidor. Sí, yo sé, tú eres el padre intelectual del nombre de la revista. Así es, que se lo han adjudicado muchos, ya es otro tema. Sí, claro, pero pues nació contigo y estaba como director el maestro Alfredo Adam. Él y yo en un silloncito ahí en la dirección, venía un nuevo proyecto justamente de primero atender aquí en el 860 de Radio UNAM. ¿Quién va a aplicar todo eso? Había otra persona, Javier Belmares, y tu servidor. Y entonces desde esa fecha empezamos, 1980 y tantos. Sí, con Javier Belmares y tú empezando con revista, radio. Exacto.
Y a ti se te ocurrió el nombre de consultorio es fiscal, correcto. que Así. hoy, a Dios gracias, es propiedad de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. ¿Ya la registraron? Ya está registrado a nombre de Maravilloso. la facultad. Maravilloso. Pero, entonces, mira, como es importante que nuestro público esté bien informado y pueda tener artículos a la mano, vamos a regalar, ¿te parece, 4 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal por 6 meses? Ah, maravilloso. Revista que es electrónica. ¿Y yo la puedo contestar? No. Ah, ah. No, es para el auditorio. No, es para el auditorio. Vamos a regalarle 2 a las gentes que nos llamen a los teléfonos que en este momento voy a repetir: 55 55 36 89 89 o el 800 505 26 88. Y nos van a tener que contestar una pregunta. Las 2 primeras personas que por teléfono nos las contesten y los 2 primeros que por Facebook la contesten correctamente, se van a llevar una suscripción a la revista por 6 meses. La pregunta es algo que el maestro repitió y que le voy a pedir que ya no lo repita. Y lo repitió muchas veces. ¿En qué número de regla está establecidos los requisitos o lo que debe contener el expediente que estamos platicando? Pero Baltasar, antes de que sigamos detallando ese número de regla, que ya no lo voy a mencionar, ¿me podrías decir, si la autoridad me pide el expediente, cuántos días tengo para entregárselo? 15 días. 15 días. 15 días. Y puede ser que no tengas el expediente porque ya se murió. ¡Ay! No. Por eso dice información fidedigna, completa y actualizada. Y actualizada. Entonces, si esa es una obligación de la empresa, que todas las empresas, personas morales deben de cumplir, advierto, no hay que entregar en ningún lado. No la Solo tenemos. a petición de la autoridad. Solamente a petición. Ok, ¿qué pasa si no la entrego? Porque pues como no tenía que entregarla y no escuché este programa y no oí a Baltasar Feregrino y sus consejos, pues no lo tengo. Me voy a ir al artículo 84M, que se refiere a las infracciones relacionadas con las obligaciones establecidas en los artículos que se señalan. Y aquí se señala justamente el 32B ter, el 32B cuarter y el 32B quinquies de este código. Ajá. Pero ahí te va, ahí está refiriéndose a los 3 artículos que arman el beneficiario controlador. Es correcto, pero las multas, siéntate por favor, agárrate del mueble, porque son de alta velocidad. Porque la velocidad, no presentar información o en forma extemporánea es de 1.686.000 a 2.249.000. Artículo 84N. ¿Y qué pasa si la información sí la entrego a tiempo, pero no la entrego de manera fidedigna o completa? Bueno, pudiera ser que va a estar desactualizada o información incompleta y también le llama el mismo Código Fiscal inexacta. No, ahí está más tranquila la multa, de 562.000 a 899.000. ¿Alguien trae un Isorbit? Nada más de oírlo ya me estoy infartando. No, es impagable. Es que es impagable. Entonces yo creo que este programa se tiene que repetir sistemáticamente para que nuestros ciberescuchas, como yo les llamo, o nuestros asistentes al curso, tengan la velocidad para poder. Ya te estoy dando todos los fundamentos. Te estoy dando los fundamentos de la ley del Código Fiscal de la Federación. Te estoy dando los fundamentos de la resolución miscelánea. Baltasar, pero a ver, tú y yo somos beneficiarios controladores. Correcto. Pero tú estás casado y yo también. Sí. ¿En tu casa quién manda? Ay, chava, ¿por qué? Tu mujer, ¿no? Sí. ¿Y en mi casa? También. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios controladores? En ese caso serían ellos, pero no somos una persona moral. No, pero el expediente te pide los datos de tu pareja. Es correcto. Y te dice que si estás soltero o casado o en unión libre.
Lo tienes que decir en el expediente. Y si estás casado, te va a preguntar cuál es el régimen bajo el que estás casado. ¿Es correcto? Sí. Y te va a pedir los datos de identificación, nombre, CURP, edad de tu esposa y de mi esposa. ¿Es correcto? Espérame, mi mujer no va a querer dar su edad. Y digo, y más si se parece a la tigresa, a Irma Serrano, en paz descanse. ¿Sí te acuerdas de esa anécdota de una reforma en Código Fiscal de la Federación que no pasó por ella? Oh. Pero entonces, estas obligaciones de beneficiario controlador, que son las que vienen ahora, pudiera haber una serie de dudas. Sí. Entonces, no pudiera. Ay, yo lo vuelvo a leer y me vuelvo a preguntar, y por eso le hablo a mi amigo Baltasar y le digo, a ver, Baltasar, tengo preguntas respecto de esto, y siempre me has dicho que vaya a dónde. Que vayas a la página del SAT o te vayas a San Google. Ok, le pregunto a San Google. ¿Y qué le pregunto a San Google? Algunos conceptos interesantes o algunos conceptos de beneficiario controlador. Y me va a llevar a la página del SAT. Y te va a llevar a la página del SAT y a los artículos que se han escrito por N cantidad de contadores y abogados. Sí. Porque hay libros alrededor de esto. Yo creo que no hay menos de 20 libros sobre beneficiario tranquilamente. controlador. Y artículos hay muchísimos. Muchísimos. Y en consultorio fiscal hay varios. Sí, y todos te confunden. Todos. Incluyendo el escrito por Alma Fernanda Rotter Zárraga y Salvador Rotter. Sí, pero al final de cuentas yo te estoy dando la neta del planeta. Quiero que leas justamente estos artículos como son el 32B Ter, el 32B Quater y el 32B Quinques de este código. Pero a ver, Baltasar, ok, qué bueno que pides que lo lean. Lo va a leer el contador. Sí. Y si no es especialista fiscal va a ir con un abogado, y si no es especialista fiscal van a llorar. Van a llorar. Y si después le vas a agregar que lo va a leer un médico o lo va a leer un ingeniero que tiene en su empresa, pues te van a decir, no entiendo nada. Sí, la verdad es que es eso lo que está pasando. Ahorita traigo un cliente de 84, 82 años. Qué difícil platicar con él. Pero es de tu edad, ¿no? Yo voy a cumplir 80, pero escucha mi mente, yo creo que sigo claro todavía. Bastante. Entonces, más claro que yo sé. Mi cliente, déjame decirte que me repite y me repite la misma pregunta, contador. Si voy al SAT y les propongo que les quiero pagar con terrenos, ¿me lo va a aceptar? No. Pero es que lo único que tengo. Bueno, si quieres a cita y decepcionarte, ve, te consigo la cita. No, pero ya me estás diciendo que no. ¿Y al rato otra vez? ¿Y al rato otra vez? ¿Me va a pasar lo mismo con esto? Es lo mismo con beneficiario controlador. Pero, amigos, no olviden la regla resolución miscelánea. Una muy puntual. Hay como 4 o 5 alrededor. Pero hay una muy puntual que no vamos a decir el número ya. No, porque nos lo van a decir nuestros asistentes. Así es. Sí, entonces todo este tema, pero hay las preguntas frecuentes sobre beneficiario controlador. Entonces, si tú le pones a San Google o a IA preguntas frecuentes de beneficiario controlador, te da como 10 o 20 preguntas. Preguntas que el SAT ha elaborado de lo que normalmente la gente le pregunta. Porque este beneficiario controlador no solamente ataca o ve personas morales de las que conocemos, no, también les aplica a los fideicomisos. Oye, Baltasar, ¿y si yo soy quien toma las decisiones? Déjame poner una institución muy respetable, conocida por todos, la Cruz Roja o el Teletón. Uh-huh. ¿Me aplica? ¿Hay beneficiario? Sí, por supuesto. Pero no me voy, en la Cruz Roja no me voy a llevar utilidades. En Teletón no se van a llevar nadie utilidades. No, pero al final es el que designa quiénes son los directores. Exacto. Entonces, probablemente el presidente del consejo esté llevando ahí. Yo estoy tan enamorado de la página de San Google o de IA, déjame decirte, te voy a platicar algo muy personal. Le pedí a IA, les estoy dando JEPS, les di JEPS a mis niños, toda la ley completa, y le digo a IA,
elabórame un examen difícil con 30 preguntas. De IEPS. De IEPS. En un minuto me dio la hoja. Con las preguntas son las mismas que les apliqué a mis niños. ¿Y tus alumnos hicieron lo mismo? Probablemente hicieron lo mismo. Sí. Y las contestaron y llegaron y se dieron cuenta que eran las mismas. Tengo el 90. Pero aprendieron. Ah, por supuesto. Porque ya en su casa, les digo, el examen lo van a hacer en su casa, en su camita. Y van a decir a ratos, desgraciado maestro, maestro maldito, esta no la sé. Y tu mamá va a estar al lado, hija, ¿en algo te puedo ayudar? Sí, efectivamente. Hija, ¿en algo te puedo ayudar? Sí, mamá, salte, déjame solita. Sí. Solamente el examen y yo. Y ni hablarle y preguntarle a los compañeros porque van a estar igual. Les doy 40 minutos para que resuelvan el examen. Y me lo resolvieron, Salvador. Pero esto ya es la... El único problema es que lo resolvieron ellos. Ellos. Yo vi preguntas. No, espérate. Yo vi preguntas que tuve que consultar, efectivamente, en la ley de IEPS. Pero mis niños se salieron viendo la ley del IVA, la ley del IEPS y algo de comercio exterior. Maravilloso. ¿Lo que dice el programa? Maravilloso. Está bien, y entonces tienes varias cosas que ir poniendo en un expediente. ¿Habrá algún lugar donde pueda yo conseguir alguna guía que me sirva como para ir armando esto? La regla resolución miscelánea. Ya sea que la tengas en la página del SAT, la que nos van a decir algunas personas que ganen algo, y la metes a tu Word y empiezas a contestar. Así es. Ahí vas a poder empezar y empezar a contestar. Así es. Perfecto. ¿Qué otras cosas aparecen en esa regla que nos van a decir? Bueno, déjame amigos? contarte que en caso de proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quienes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente, en caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración o órgano equivalente de cada miembro de dicho consejo. Todos los miembros del Consejo de Administración también. También. Mira, en una empresa yo soy comisario. Formalmente, jurídicamente, y estoy cada año entregando mi dictamen de comisario. Pero también es cierto que en otra empresa soy presidente del Consejo de Administración. Y el que es dueño de la empresa, de alguna forma yo lo nombré, pero entonces va a ser el dueño, que es el director general, que tiene la mayoría accionaria, y yo como nombramiento de presidente del Consejo de Administración. Balta, y si nos juntamos varios amigos y ponemos un negocio y resulta que 5 para hacerlo fácil, y esos 5 ponemos la misma cantidad, es decir, cada uno se va a quedar con el 20% del capital. ¿A quién vas a poner como beneficiario controlador? Primer supuesto, alguno deberá ocupar el cargo de administrador único. Ponle que ninguno y nombramos a Soco. Ok. Los de los controles la nombramos a ella administrador. Entonces, pero si tienes 5, yo soy de la filosofía, más vale que eso sobre y no que falte. Porque por ahí fíjate que me encontré que si eres accionista y posees más del 15% del capital, hay quienes comentan que tienes que estar formando ¿dónde parte? lo dice eso? Exacto. ¿Dónde lo dice? Exacto. Ya por teléfono se fueron las 2 revistas. Ay, qué gusto, qué regla nos dijeron. No puedo decirla porque me faltan las de... Okay. Pero es correcta. Es correcta y vamos a dar los nombres. El primero es Ismael Hernández. Y el segundo es un buen amigo que nos sigue a cada rato, Carlos Vibriesca. Saludos a los dos. Saludos a los dos, son gente que nos siguen, pero ya los dos tienen una suscripción por 6 meses a la revista de Consultorio Fiscal. Ya nos dejaron aquí su dirección de correo electrónico para que les hagan llegar las claves de acceso para que puedan tener
una excelente herramienta los próximos 6 meses de consulta. Pero qué maravilla lo que estás mencionando, Salvador, en el sentido de que hoy todo es digital. Déjame contarte algo personal, que ayer hice una cita para hacerme unos análisis. Ajá. El teléfono nunca aparece en la página de internet. Ajá. Entonces me meto a mi aplicación telefónica por WhatsApp. Ajá. Terminé haciendo mi cita por WhatsApp. Punto. Ya. No me dio oportunidad de hablar por teléfono. Con un ser humano. Y me dice al final, gracias por hacer su cita, lo atendió la asistente digital fulanita de tal. Pero no fue una persona quien me atendió. No, fue inteligencia artificial. El problema que yo brinco aquí, ¿y qué va a pasar cuando un algoritmo sea tu jefe? ¡Oh! Sí. ¿Qué va a pasar cuando un algoritmo sea tu jefe? Y que estamos ya muy cerca de todo eso. Ay, Baltasar, no me digas que nos vamos a convertir. ¿Te acuerdas de una serie de televisión que se llamaba Viaje a las Estrellas? Pero es muy vieja esa, sí. Por eso, tú y yo sí nos vamos a acordar. Salvador. Aquí el joven que está tras las cámaras, yo creo que el maestro Nessa se acuerda de la serie Viaje a las Estrellas, sí. Que había uno de la nueva generación y había unas personas que ya estaban modificadas y que todos tenían una sola mente, los cyberborgs. Sí. Ya tenemos también los ganadores en Facebook. Ay, qué gusto. José Luis Hernández y Mario Pacheco. Los 4 nos dijeron la regla 28122. Exacto. La regla 28122, que es la regla que señala cuáles son los requisitos que debe tener ese expediente. Esa regla es como una guía. Es correcto. Es como una guía. Y fíjate que esa guía yo me di a la tarea de convertirla en un cuestionario. Bueno, lo que es un cuestionario. Exacto. Lo que hice fue agarrar esa regla y convertirla en cuestionario y la convertimos en un Excel. Qué maravilloso. Y ese Excel te vas llenando y en algunos casos ya nada más te da las opciones de poner si estás soltero, casado, viudo, divorciado, por ejemplo, ya nada más se selecciona. En sexo, pues obviamente no pude poner masculino y femenino, lo dejé abierto. Sí. Y ese Excel está disponible en la revista de Consultorio Fiscal. Ay, mira, la voy a buscar. Pero ojo, me vas a decir, pues Salvador, está impreso y entonces como Excel ya no me funciona. Yo creo que tienes que crear un archivo. Ya se acabó aquel concepto que tengas el expediente. No, le hicimos un código QR. Y lo pusimos al final del artículo. Entonces tú buscas el artículo, escaneas el código QR y te abre un Excel. Y al abrir el Excel empiezas a contestar todas las preguntas que te hace el 28122. Qué buena cosa, porque hoy vienen, yo que traigo aquí mi revista, mi libro de resolución miscelánea de ISEF, no puedo dejar de hacer la publicidad, pero tiene su QR que yo lo utilizo con frecuencia, le tomo su fotografía y déjame decirte que me manda a las actualizaciones. Sí, claro. Por eso digo que contando, yo me puse a contar las reglas, yo sé, eres igual de ocioso que un servidor. Te voy a contar una anécdota. Me invitaron en una ocasión en Tuxtla Gutiérrez a un lugar que es maravilloso, que poca gente lo conoce y poca gente lo ha visitado, que es el Aguacero. ¿Es una cascada? Es una cascada. No es el chorreadero que mucha gente va. El Aguacero es un lugar prácticamente. Me dijeron, nada más que pues hay que bajar como 1100 escalones y de regreso pues, son de subida 1100 escalones. Cuando llegué abajo les dije, los conté. Qué ocioso. A ver. Qué ocioso, de veras. Si tú cuentas las reglas de la miscelánea, yo no iba a contar los escalones. Sí, ubico la cascada justamente y al final hay una planta, creo que de luz, de CFE. Ajá, sí. Pero además es un lugar que está prácticamente virgen y muy, muy bien cuidado.
Pero bien, entonces, fíjate, me están preguntando entonces si estoy casado. No sé si se vayan a meter a ver si tengo un amante por ahí. No hay un espacio para eso. No hay espacio para eso. No hay espacio para eso, ¿no? Y yo creo que va a depender un poquito también de la edad de la persona. Es decir, ¿qué edad tienes y hasta dónde te gusta invertir? Claro. ¿Por qué? Porque realmente yo pienso que hay edades para todo. Pero Baltasar, fíjate que te voy a hacer una pregunta súper capciosa y te voy a regresar la pregunta que me hiciste cuando me contrataste en la UNAM. Tengo que hacer el expediente de beneficiario controlador de una empresa. Y resulta que la empresa acaba de ser vendida el 60% a un fondo de inversión. Oh. ¿Quién es el beneficiario controlador? Porque dice persona o grupo de personas físicas. Tengo el 40% de los socios originales, pero el otro 60% es un fondo de inversión. Y si ya puse a Baltasar, me gustó mi pregunta, puse a Baltasar a buscar en la ley, a buscar disposiciones, porque tendría yo que irme a buscar a ver quién de ellos se convertiría en beneficiario controlador de acuerdo con las disposiciones. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? ¿Podría yo llegar a un quinto, sexto, séptimo nivel de tenencia de acciones hacia arriba? Digo, al final los fondos de inversión, que otros le llaman coberturas, otros le llaman fideicomisos, pero son fideicomisos. Y la ley te dice, tienes que anotar los fideicomitentes. Advierto que en todo fideicomiso existen 3 personas. El fideicomitente, que es el que da. Ajá. El fiduciario, que siempre será la institución bancaria, y el fideicomisario, el que recibe. Ajá. Entonces, estos están identificados en el fideicomiso. Entonces ponme los fideicomitentes. Ponme los fideicomitentes, ¿correcto? Pero en un fondo de inversión los fideicomitentes pueden ser muchísimos. Pueden, sí, pero eso te está pidiendo. Y entonces necesito voltear con el fideicomiso y decirle, dame todos estos datos. Les mandas una copia de la regla que contestaron muy oportunamente. 28122, contéstame A todos los fideicomitentes. A todos los fideicomitentes. Porque es lo que te dice de la lectura de estos artículos. 32, Veter, Cuarter y Quinque. Y Quinques. Y la regla 28122 de la resolución miscelánea, y todos aquellos que tengan directa o indirectamente o de forma contingente ejerzan el control de la persona moral. Así es. Y ahí es donde habla fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Y las consecuencias de no hacerlo, ya lo comentamos, son unas multas por no tener... más de como 2 millones de 2 pesos. 2 millones de pesos, 1.500.000 y feria. Sí, no, se vuelven unas 82 multas. 82N. Ajá, M, ¿no? 82. M es donde te lo dice, pero en el N está la multa. Está la multa. Ajá. No, es 84, perdón. Bueno, es para anotar el día. Baltasar se equivocó. Primera vez que veo, tengo que anotar el día. Primera vez en mi vida que oigo que Baltasar Peregrino se le va el número del artículo. De veras, yo no entiendo por qué tengo esta habilidad. No, es impresionante. Yo creo tener la habilidad, pero no al grado que la tienes tú, no. Eres verdaderamente impresionante ver cómo, con una exactitud, yo les digo a mis alumnos que si llegan a ser tus alumnos algún día, que cuando estés dando clases y si tú dices el artículo 27, fracción tercera, primer párrafo, después del punto y seguido la letra dice que si les da tiempo de llegar en lo que tú lo dijiste, parece que lo estás leyendo. Sí. Baltasar, me gustaría, tristemente se nos acaba el tiempo, lo vamos a seguir mañana. Me parece maravilloso. Pero, ¿algún comentario que se nos haya escapado para poder despedir el programa? Sí, volteen, amigos contadores, volteen a ver este tema que es muy peligroso. Probablemente lo tengan que hacer ustedes, pero sí pidan una compensación adicional. Sí. Oye, tengo que hacer esto. Esto es como los REPSE, que la verdad a mí me han pedido que me haga el trabajo de REPSE y no quiero, porque el cliente me regatea mucho los honorarios. Sí.
Entonces, es muy fácil hacerlo, entonces si es tan fácil, hazlo tú. Hazlo tú. Así me dicen, todo está en la página. Órale, llégalo. Tú hazlo tú. Y yo he venido cotizando y no, pero hay cosas que no quiero hacer ya. Así es. Está bien, Baltasar, pues muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. No, hombre, fue un gusto, un placer regresar a mi casa, consultorio fiscal, que lo tuve como 12 y 15 años. Así es. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, les agradezco mucho. Se despide su amigo Salvador Rotero Abanel. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos vean y escuchen la siguiente semana con el tema Avisos a la Secretaría de Economía. Director General de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el doctor Armando Tomé González. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, el maestro Gustavo Almaguer Pérez. En los controles, Socorro Montes. En la producción, por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Carlos Castellanos, Alma Villegas, Nancy Audelo, Pedro Silva, María José Velasco, Ana Belén y Antonio Calvo. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la UAED. A continuación, no se pierdan las noticias más importantes del mundo en Radio Francia. Hasta la próxima, muy buenas tardes, buen provecho. Consultorio Fiscal. Radio.